El Papa Francisco recibió el lunes a una delegación de la Federación Luterana Mundial. El camino de la reconciliación estuvo en el centro del encuentro con los miembros de la Federación Luterana Mundial, que se encontraban en Roma, para presentar los trabajos de una comisión conjunta con ocasión del 500 aniversario de la Reforma Luterana en 2017. El año 2017 marca el 500 aniversario de la Reforma. ¿Qué significa la palabra reforma? ¿Qué significa reformar sistemas o entidades políticas, procesos de pensamiento, incluso doctrinas eclesiásticas? El Papa Francisco ha celebrado un acto sin precedentes con motivo del 500 aniversario de la Reforma Protestante. El Papa viajó a Suecia para reunirse con el presidente de la Federación Luterana Mundial. Ambos líderes firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen a mejorar las relaciones entre católicos y luteranos. Es la primera vez que un papa conmemora la rebelión de Martín Lutero, con un gesto de tanta fuerza simbólica. Francisco incluso elogió a Lutero por haber dado mayor centralidad a las Escrituras en la vida de la Iglesia. El sorprendente encuentro terminó con muchos aplausos cuando dijo que, a pesar de las cuestiones que los dividen, en el fondo, luteranos y católicos ya están unidos, porque todos son cristianos. Acompáñanos en la segunda parte del primer día del viaje del Papa Francisco a Suecia, a su llegada al país para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma Protestante. ¿Qué consiguió la Reforma Protestante? La Reforma fue un intento de transformar el pensamiento, la actitud y el dogma de la Iglesia de la Edad Media. Fue una reforma enraizada en la protesta contra la unidad de la Iglesia y el Estado, para controlarlo todo, en contra de la hipocresía y las creencias opresivas, bajo el disfraz del cristianismo. Se trataba de la libertad de conciencia. Los principios en los que se basó la Reforma fueron la libertad de conciencia, la libertad de expresión, y el derecho a mantener y expresar opiniones diferentes de la narrativa popular. No solo en términos de religión, sino en términos de libertad individual y política. La Reforma Protestante cuestionó el uso de la tradición como norma para la doctrina, en lugar de la Biblia. Pero también remodeló, dio forma a los gobiernos, la educación, el comercio y a toda la sociedad. Es la razón por la que tenemos muchas de las libertades de las que ahora disfrutamos. En realidad cambió el curso de la historia. La Reforma Protestante destruyó el concepto de orden mundial, sostenido por las dos espadas del papado y el imperio. La Reforma Protestante puso fin a un orden mundial dominado por una entidad, cuyo control alcanzaba no solo a todos los asuntos públicos de la sociedad, como la política, los medios de comunicación y el derecho, sino también a los aspectos más personales de la vida privada de los ciudadanos. Controlaba su forma de hablar, sus creencias personales, e incluso lo que podían leer. Ahora podemos vislumbrar un nuevo mundo. Un mundo en el que existe la perspectiva muy real de un nuevo orden mundial. Tenemos ante nosotros la oportunidad de forjar para nosotros mismos y para las generaciones futuras un nuevo orden mundial. Este es un tema enorme, y lo que digo es que el siglo de censura que ocurre en los campus universitarios está ocurriendo ahora en Silicon Valley, y está ocurriendo todos los días en estos canales que censuran la comunicación. La censura es esencialmente el sello distintivo del neoliberalismo, y eso significa que cualquiera que ordene las palabras equivocadas, incluso accidentalmente, es despedido o prohibido o condenado al ostracismo o incluso es acusado de un delito. Eso también lo hemos visto. No necesitamos darte más ejemplos de ello. Están literalmente por todas partes. Si vives aquí, estás profundamente familiarizado con ello. También tenemos que hablar de lo que constituye una comprobación de los hechos.
Porque muchas veces no se trata de una comprobación de los hechos. Es una comprobación de opinión, de tono. Es responsabilidad social. Comprobar eso debería ser muy sencillo, ¿verdad? Se supone que las comprobaciones de hechos son persistentes. Esto es lo que afirmaste, y esto es lo que demuestra que lo que afirmaste no es un hecho. No es que lo encontremos engañoso, no es que pensemos que ha sacado algo de contexto, sino que se ha equivocado en los hechos. Y eso no es lo que está pasando aquí. Sabemos que las instituciones financieras ya se están moviendo para restringir el acceso tanto al dinero en efectivo como a las criptomonedas. Esa es otra gran cosa aquí que estamos viendo también. A partir de hoy, un banco u otro proveedor de servicios financieros podrá congelar o suspender inmediatamente una cuenta sin una orden judicial. Es el primer bloqueo de este tipo en Europa, y ya está en vigor en Austria, con nuevas y estrictas normas, solo para quienes no estén vacunados. La policía comprobará si las personas que salgan a la calle se han vacunado, y cualquiera que infrinja las normas podrá ser multado con el equivalente a más de $2.000 canadienses. ¿Qué pasa si sales fuera o si incumples las normas? Si realmente insistes y tratas de salir de tu recinto, las autoridades vendrán y te arrestarán. Han circulado por las redes sociales algunos vídeos de gente intentando salir corriendo. Y nunca es un final feliz para esas personas. Saludos, soy Tony Palmer. Soy el obispo de la Orden de la Comunidad. Algo histórico está sucediendo entre nosotros, y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Y esa es la razón de este vídeo. La gente está deseando por primera vez en muchas generaciones ser uno. Estamos siendo testigos de la unidad de los cristianos. 2017 marca el año en el que las organizaciones religiosas se reúnen para enterrar el hacha de guerra, cuando quizás sea algo bueno si la paz puede prevalecer en el ámbito religioso. Estamos quizás llegando a un punto en la historia en el que la libertad de conciencia se está convirtiendo en el punto de disputa. Hace 15 años que terminó la protesta. ¿Cómo podemos seguir viviendo como protestantes en una era posterior al protestantismo? No estamos en sintonía con la realidad. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿La tuya también? ¿Ha terminado la reforma? Si ya no hay protestas, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? A lo mejor ahora volvemos a ser todos católicos. Es posible que una sociedad que se ha transformado tanto pueda retroceder. Las restricciones a la libertad de expresión y de elección en nuestro mundo actual, así como los llamamientos a la unidad religiosa, ¿advierten de un mundo más oscuro por venir? Estamos quizás llegando a un punto en la historia en el que la libertad de conciencia se está convirtiendo en un punto de disputa. Si no aprendemos de la historia, estaremos condenados a repetirla.
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tribulación. Una experiencia que pone a prueba la resistencia, la paciencia o la fe. Estado de aflicción u opresión. Sufrimiento. Angustia. Capítulo 1. El águila se eleva. El libro bíblico de Daniel describe con notable exactitud el ascenso y la caída de 4 potencias mundiales finales. Su autenticidad ha sido a menudo cuestionada por los historiadores, ya que se preguntan cómo un libro escrito 600 años antes de Cristo podría ser tan preciso, a través de los rollos del Mar Muerto encontrados en las cuevas Qumran. En comparación con los dialectos utilizados en su escritura, el libro de Daniel ha sido reivindicado por los más grandes arqueólogos e historiadores del mundo como un libro exacto, fechado, prediciendo el futuro, de ninguna otra manera que por inspiración divina. Daniel recibió la explicación del rey Nabucodonosor de su sueño, una estatua parecida a un hombre, hecha de 4 materiales diferentes, que representaba el reino aún por venir. El primero fue Babilonia, y se refirieron a Nabucodonosor y le dijeron: tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Y luego pasó al imperio persa, y luego el imperio griego, y luego este imperio de hierro, que sería despiadado, y aplastaría al mundo, y ante él, incluso el príncipe sería eliminado, una referencia a Cristo. Tras la desaparición de los imperios babilónico, medio persa y griego, Roma se convirtió en la potencia mundial dominante. El dominio de la Roma pagana abarcaba los reinos de los anteriores imperios babilónico, medio persa y griego, así como vastas zonas del norte de África, toda Europa, incluidas las islas británicas, partes de Asia y Oriente Medio. Su dominio duró más que el de ninguna de las potencias anteriores, abarcando 7 siglos, desde el 168 a.C. hasta el 538 después de Cristo. Aportó diversas mejoras a las civilizaciones que conquistó, incluida una red de caminos, cuyas ruinas aún conservamos. Los ciudadanos romanos disfrutaban de lujos como agua corriente caliente y fría, baños públicos, e inodoros con cisterna. La contribución de Roma a la sociedad también incluye un amplio sistema jurídico bajo el derecho romano, que sigue vigente en gran medida hasta nuestros días. Al igual que en los imperios anteriores, el poder secular y el religioso estaban entrelazados. El poder del emperador estaba incrustado en el sistema religioso del imperio, un sistema que era exclusivamente romano, aunque había sido tomado prestado de reinos anteriores. Roma fue una perfecta asimiladora. Incorporó las culturas y ceremonias religiosas de regímenes anteriores, y las hizo suyas. Los dioses griegos recibieron nombres romanos. Los cultos persas se sincronizaron con los sistemas de creencias romanos. En el año 133 a.C., Átalo, el último rey de Pérgamo, cedió su reino y su título a Roma. Ahora bien, este título era fascinante, porque era el representante de la religión babilónica. Cuando los medio persas conquistaron Babilonia, el sacerdocio escapó con su rey sacerdote babilonio y estableció el reino en Pérgamos, y allí gobernó. Pero cuando Atalo el III cedió su título a Roma, había una condición: el emperador romano se convertiría en el Pontifex Maximus, pero también tenían que alcanzar la deidad encarnada en esa posición.
Y ninguno de los primeros emperadores romanos realmente tomó esos títulos de deidades. Hasta que llegamos a Julio César. Y él tomó el título de Pontifex Maximus. Y también se divinizó a sí mismo. Debía ser adorado como un dios. Y los emperadores a partir de entonces no eran solo emperadores seculares, sino que eran, por así decirlo, emperadores divinizados. Construyeron templos a estos emperadores, y la gente tenía que adorarlos. La adoración del emperador se convirtió en un problema para la nueva iglesia cristiana, porque la Biblia prohíbe la adoración de cualquier cosa o persona aparte de Dios. Adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Dice Lucas capítulo 4, versículo 8. La pomposa exigencia de adoración por parte del emperador condujo a la persecución de los cristianos. Capítulo 2. El puño de hierro de Roma. Durante siglos, la ciudad de Roma dominó el mundo. En el fondo, uno de sus grandes monumentos, el Vaticano. Roma permitía cierta autonomía a las naciones que conquistaba, pero en otros ámbitos era extremadamente intolerante. En cuanto a la religión, Roma era intolerante con cualquier religión que se desviara de la norma que había establecido, y perseguía y aniquilaba cualquier oposición a su forma de gobierno. En cierto sentido, era tolerante hasta cierto punto. Pero si se producía un conflicto como consecuencia de la religión, destruían esa religión sin piedad. La religión judía sufría bajo el yugo romano y deseaba volver a ser una nación independiente. A menudo provocaban rebeliones y revueltas bajo el gobierno romano y eran vistos como alborotadores. Esto preparó el terreno para los conflictos que se avecinaban. Los judíos también se propusieron acabar con la creciente nueva secta cristiana. Pero tras la muerte y resurrección de Jesús, la nueva fe cristiana floreció a pesar de sus esfuerzos por destruirla. Fue en esta época cuando se formaron los centros cristianos, uno en Jerusalén. El castillo San Angelo fue encargado por un emperador romano muy famoso con el nombre de Adriano, y Adriano gobernó en el periodo de tiempo de la agitación en Judea, donde los judíos se esforzaban constantemente por librarse de la supresión romana y convertirse en la nación que debían ser bajo Dios y gobernar el mundo. Constantemente los judíos estaban fomentando el levantamiento. En tiempos de Tito, los judíos habían enfurecido tanto a los romanos, que estos destruyeron Jerusalén. Ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, porque Jesús les advirtió que huyeran, cuando vieran a los ejércitos romanos rodeando la ciudad. Pero las revueltas y rebeliones judías continuaron. Durante 130 años, después de Cristo, un judío llamado Bar Kokhba
se proclamó a sí mismo como reformador, Mesías y Salvador, y como alguien que destruiría a los romanos. En este levantamiento, atacó a las legiones romanas y mató a muchísimos soldados romanos. La historia nos dice que fue responsable de la muerte de unos 50.000 soldados y ciudadanos romanos. Roma sofocó el levantamiento bajo el mando de Adriano, y unos 580.000 judíos implicados en el levantamiento fueron asesinados, junto con otros miles que murieron de hambre en los asedios que siguieron. Adriano también promulgó una ley contra el sábado, porque los judíos guardaban el sábado. Así que Adriano también eliminó la religión judía. Promulgó una ley por la que ya no se permitía a nadie guardar el sábado, ni practicar la religión judía. El cristianismo en esta época estaba todavía en un estado inicial. Sin embargo, tampoco se libró de la persecución de Roma. En el año 64 después de Cristo, Nerón provocó un incendio en la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Esto convirtió a los cristianos en terroristas a los ojos de los romanos, y como resultado, aumentó la persecución. Los cristianos llegaron a ser odiados en todo el imperio. Estas persecuciones comenzaron bajo Nerón. En la época del martirio de Pablo, continuó con una ira mayor o menor durante siglos. Los cristianos fueron acusados falsamente de los crímenes más espantosos, y declarados causantes de grandes calamidades, hambrunas, pestes y terremotos. A medida que se convertían en objeto del odio y la sospecha populares, los delatores se aprestaban a traicionar a los inocentes con tal de obtener un beneficio. Fueron condenados como rebeldes contra el imperio, como enemigos de la religión y plagas para la sociedad. Gran número de ellos fueron arrojados a las fieras, o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos fueron crucificados, otros cubiertos con pieles de animales salvajes, y arrojados a la arena para ser desgarrados por los perros. A menudo, su tortura se convertía en el principal entretenimiento de los actos públicos. Grandes multitudes se reunían para disfrutar del espectáculo, y celebraban sus agonías con risas y aplausos. A pesar de ello, la secta cristiana crecía a pasos agigantados, a medida que la persecución empujaba a la gente hacia los confines cada vez más lejanos del Imperio Romano. El cristianismo aún mantenía las enseñanzas de la Biblia judía, pues el Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, aún no había sido escrito ni canonizado. Estos celosos seguidores de Cristo mantuvieron su fe intacta, a pesar de la persecución, siguiendo el ejemplo de Pablo y Timoteo y otros evangelistas. La iglesia cristiana primitiva estaba bien organizada. Hubo muchos centros donde floreció el cristianismo, pero pronto se destacaron 5 distritos, cada uno de los cuales tenía un obispo o supervisor que dirigía las iglesias locales de su región. Los 5 obispados de la iglesia primitiva se centraban en Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Un compromiso de la fe cristiana iba a llegar pronto al centro romano, en particular. Capítulo 3. La cuestión del sábado. Una de las doctrinas enseñadas por los primeros cristianos era la del séptimo día, que había sido guardado por los judíos e incluso por Jesús, hasta su muerte y resurrección. Los discípulos continuaron siguiendo el ejemplo de Jesús,
incluyendo la observancia de los 10 mandamientos, que contiene el mandamiento de guardar el séptimo día, el sábado. El sábado fue guardado por los cristianos muchos años después de la ascensión de Cristo. La observancia del séptimo día sábado se enseñó a todos los conversos de la nueva fe cristiana. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13:44. La ley antisábado de Adriano llevó a los primeros cristianos a una mayor persecución. Fueron perseguidos y asesinados por ser observadores del sábado, como los odiados judíos. Por supuesto, no era el sábado judío, ya que se originó en el Edén. El sábado es realmente, según los mandamientos, una conmemoración de la creación. Y luego en Deuteronomio, también hay una conmemoración de la redención, porque fueron sacados de Egipto y redimidos de la esclavitud, un símbolo de la esclavitud del pecado. La observancia del sábado estaba muy extendida. El conocido historiador Josefo nos dice que los primeros cristianos, incluso entre las naciones bárbaras, guardaban el séptimo día, sábado. No hay ninguna ciudad de los griegos, ni de los bárbaros, ni nación alguna, donde no haya llegado nuestra costumbre de descansar el séptimo día. Jesús encargó a sus discípulos que difundieran el Evangelio por todo el mundo. Los primeros cristianos se tomaron muy en serio su encargo. Algunos de los apóstoles viajaron hasta los países orientales, incluso hasta China y Japón. Ya en el año 225 después de Cristo, existían grandes obispados o conferencias de la Iglesia de Oriente guardadores del sábado, que se extendían desde Palestina hasta la India. El apóstol Tomás llevó el mensaje a la India, y su cristianismo floreció entre la gente, que se llamaba cristianos de Tomás. Y es interesante que incluso después de la Reforma, cuando Vasco da Gama, el explorador portugués, viajó alrededor del Cabo para abrir las rutas comerciales hacia el este, los jesuitas los acompañaron en su viaje, y uno de ellos fue el actual cofundador con Ignacio de Loyola, a saber, Francisco Javier. Y cuando llegó a la India, de repente descubrió que había un grupo de personas que eran cristianos, estos cristianos de Tomás, y que incluso en esta época posterior a la Reforma, guardaban el sábado. Y esta fue una de las principales razones por las que instituyó la Inquisición en Goa, para erradicar esta herejía del mundo. Francisco Javier llegó con el Vasco da Gama a Goa, a principios del siglo XVI, por lo que está claro que la observancia del sábado aún podía encontrarse entre los cristianos durante más de 1500 años después de Cristo. Generalizada y duradera fue la observancia del séptimo día sábado, entre los creyentes de la Iglesia de Oriente y los cristianos de Santo Tomás de la India, que nunca estuvieron vinculados a Roma. También se mantuvo entre aquellos grupos que se separaron de Roma después del Concilio de Calcedonia, a saber, los abisinios, los jacobitas, los maronitas y los armenios. Es evidente que la observancia del sábado era la norma entre los primeros cristianos. De hecho, en todas partes donde penetraron los esfuerzos misioneros de los apóstoles, la observancia del sábado era una parte esencial de su culto. Los cristianos gentiles observaban también el sábado.
Los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado, y pasaban el día en devoción y sermones. Y esto no se puede dudar. Pero ellos derivaron esta práctica de los apóstoles mismos, como aparece por varias escrituras al respecto. La observancia del sábado penetró incluso hasta la Iglesia celta del norte. Parece haber sido costumbre en las iglesias celtas de los primeros tiempos, tanto en Irlanda como en Escocia, guardar el sábado, el sábado judío, como día de descanso del trabajo. Y más tarde obedecieron literalmente el cuarto mandamiento, en el séptimo día de la semana. La observancia del sábado también era la norma en África y Etiopía, y eran muy rotundos al respecto en el sentido de que no era judaizante, sino que, de hecho, se basaba en principios bíblicos. Nosotros guardamos el sábado, porque Dios, después de haber terminado la creación del mundo, descansó en él, y esto especialmente, puesto que Cristo no vino a disolver la ley, sino a cumplirla. No es, pues, por imitación de los judíos, sino por obediencia a Cristo y a sus santos apóstoles que observamos ese día. Frumentius, apóstol sirio de Etiopía, en el siglo IV reportó: Y nos reunimos el sábado, no porque estemos infectados de judaísmo, sino para adorar a Jesús, el Señor del sábado. Entonces, si la observancia del sábado era una piedra angular de la fe cristiana primitiva, ¿cómo se convirtió el domingo en el día moderno de culto entre los cristianos? El obispo de Roma en ese momento, esto fue el año 135 después de Cristo, decidió distanciarse de la religión judía porque el cristianismo era considerado en ese momento como una secta judía. Y con el fin de distanciarse, adoptó el glorioso día del sol, domingo, como su día de culto. Guardar el sábado tenía un precio. Cualquiera que fuera visto como judío recibiría multas exorbitantes, encarcelamiento, e incluso la pena de muerte, debido al odio que los romanos sentían por los judíos. Vincular su día de adoración con los paganos, en lugar de con los judíos, hacía que los cristianos fueran más favorecidos a los ojos de los romanos. Y algunos pensaron que si se comprometían un poco, esto induciría a los romanos paganos a hacerse cristianos también. Ahora, la Iglesia cristiana estaba en peligro de perder su pureza. La prisión, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones, en comparación con la pérdida que sufrirían al comprometer sus principios. En aquellos primeros siglos, hubo dos centros que finalmente adoptaron el domingo en lugar del prohibido sábado judío, y fueron Roma y Alejandría. Los cristianos de Alejandría y Roma consintieron en rebajar sus normas, y se formó una unión entre el cristianismo y el paganismo. Y el resto del mundo cristiano, hasta África, y la Iglesia de Oriente, guardaban el sábado, el séptimo día de la semana. Para la mayoría de los cristianos, temerosos del peligro, incluso la pérdida de la vida era un precio que estaban dispuestos a pagar, por su ferviente amor a su Señor, y su muerte y resurrección les inspiraban a sacrificarse a toda costa por su fe. Muchos cristianos se mantuvieron firmes, declarando que no podían transigir por grande que fuera la pena, o convincente el argumento.
Capítulo 4. El poder de la Iglesia y del Estado. Los imperios se levantan y los imperios caen. La paciencia de Dios tiene un límite. E incluso el gran imperio romano comenzó a desmoronarse en los últimos capítulos del libro de Daniel. Él describe la desaparición del imperio romano y su posterior fragmentación en 10 reinos, a través del simbolismo de una bestia con 10 cuernos. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Daniel 7:24. Y la bestia era el imperio romano, y los 10 cuernos eran las 10 tribus germánicas, y de 3 de ellas surgiría un reino poderoso que gobernaría el mundo, identificado en Daniel como el poder del cuerno pequeño. Este reino era un sistema político religioso, que combinaba la Iglesia y el Estado. Daniel predijo que habría un poder que se atribuiría autoridad sobre y por encima del poder secular, y que tendría un elemento religioso unido a él. Y es fascinante que este poder surgiría de las ruinas del Imperio Romano, seguiría siendo romano, y que tendría todo el poder del anterior, más un poder adicional. Perseguiría a los santos. Sería un poder blasfemo. Este poder incluso asumiría cambiar los tiempos y las leyes. Es interesante que todos los grandes historiadores del mundo, todos los grandes pensadores del mundo, y también los reformadores, todos ellos identificaron este sistema con el sistema papal, cuya sede está justo detrás de nosotros. La Biblia da 13 características para ayudar a identificar el poder del cuerno pequeño. Fiel a la moda romana, el poder papal perseguiría implacablemente a cualquiera que se le opusiera. La decadencia de la Roma pagana, y su transición a un poder papal, fue gradual, y comenzó con el traslado de la sede imperial del poder de la ciudad de Roma a una nueva ciudad, Constantinopla, por el emperador Constantino el Grande. Ahora bien, cuando Roma empezó a derrumbarse y el imperio se había trasladado por mar a Constantinopla, entonces la sede del poder en Roma estaba realmente vacante. Cuando llegamos a la época de Constantino, que adoptó el cristianismo, o forma del cristianismo, en realidad era mitraísta. Él adoraba al dios Sol. Y entonces todas sus medallas y todos sus edificios están representados, ambos lados, el lado cristiano, así como el lado del mitraísmo. Así que era una especie de mezcla entre paganismo y cristianismo. Constantino afirmó haber adoptado el cristianismo como su religión, pero en realidad, difuminó las líneas entre el paganismo y el cristianismo. En el edicto de Constantino del año 321 después de Cristo, promulgó una ley para honrar el domingo como día de culto, como el día del sol. En el venerable día del sol, que el magistrado y las personas que residen en las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados. Como el gobierno de Constantino se había trasladado a Constantinopla, dejando a Roma sin jefe, permitió que el obispo de Roma adoptara más poderes como líder espiritual. Más poderes de los que un líder espiritual debería tener. Y a partir de entonces, según la historia y según Roma, Constantino legó su poder y su autoridad al obispo de Roma, que se convertiría en el corrector de los herejes.
casi imperceptiblemente, las costumbres del paganismo se abrieron paso en la Iglesia cristiana. Pero cuando cesó la persecución, y el cristianismo entró en las cortes de los palacios de los reyes, dejó de lado la humilde sencillez de Cristo y sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y en lugar de los requerimientos de Dios, sustituyó las teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo. Cuando el mundo, revestido de una forma de rectitud, entró en la Iglesia, el paganismo, aunque aparentaba ser vencido, se convirtió en el vencedor. Su espíritu controlaba la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones fueron incorporadas a la fe y al culto de los profesos seguidores de Cristo. El poder que ejerce el obispo de Roma fue concedido por Constantino en un documento llamado La Donación de Constantino. Esta donación fue compuesta en el siglo VIII y se utilizó durante varios siglos, como prueba de que el obispo de Roma debía tener los poderes y títulos arrolladores que ejercía. Más tarde se admitió que era una falsificación, en virtud del supuesto poder otorgado al Papa por muchas de esas falsificaciones. El Papa entonces tomó para sí el título de los Césares, a saber Pontifex Maximus, el sumo pontífice. En el concilio de la Odisea en 364 después de Cristo, el obispo de Roma instituyó otra ley antisabática. Los cristianos no judaizarán, guardarán el sábado, y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Hasta ahora había habido un mínimo de 3 leyes antisábado. Primero, Adriano hizo una ley antisábado, luego Constantino, y ahora el obispo de Roma en el concilio de la Odisea. Evidentemente, la observancia del sábado seguía siendo una costumbre que atormentaba a los que querían controlar la conciencia, para hacer del domingo el nuevo día de culto aceptable para los cristianos. Había que dar un razonamiento que convenciera a los seguidores de Cristo. Circuló la idea de que Jesús cambió el día de culto al domingo para celebrar su resurrección. Sin embargo, no se dio ninguna escritura como apoyo para el cambio. Y así, aunque la Biblia no contenía ni un solo versículo que defendiera el cambio del sábado al domingo, y aunque Jesús ni una sola vez indicó que el día debía cambiarse después de su muerte y resurrección, el paso a aceptar el domingo como día de culto fue aceptado lentamente por el cristianismo. El culto dominical era un símbolo de la unidad entre paganismo y cristianismo. Abría la puerta a una mayor degradación de la fe pura. La prisión, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones en comparación con esto. Algunos de los cristianos se mantuvieron firmes, declarando que no podían hacer ninguna concesión. Otros estaban a favor de ceder o modificar algunos rasgos de su fe, y unirse a los que habían aceptado una parte del cristianismo, instando a que éste podría ser el medio de su plena conversión. Este fue un tiempo de profunda angustia para los fieles seguidores de Cristo. Había, por supuesto, muchos que se oponían a esta nueva enseñanza. Muchos devotos seguidores de Cristo aún no aceptaban este compromiso con su fe. De hecho, el domingo contra el sábado fue uno de los temas fundamentales que provocaron el gran cisma o separación de la Iglesia en 1075, creando la fe ortodoxa. Se formó una gran campaña para convencer a los cristianos de que el nuevo día de culto era una buena idea. Una campaña que recurrió a falsedades e historias inventadas, y los habituales mensajes aparecidos de repente, aparentemente de Dios, porciones tergiversadas de las Escrituras,
E incluso fiestas y diversión en domingo fueron todos intentos de convencer a los cristianos de adoptar el nuevo día. También se introdujo el ayuno forzado para hacer del sábado una carga más. El nuevo día de culto se introdujo lentamente, casi de forma imperceptible, a medida que más y más cristianos comenzaron a adoptarlo. También se estableció la Pascua como fiesta cristiana, para promover aún más la observancia del domingo. Al principio, el obispo de Roma solo reclamaba autoridad religiosa, pero con el paso del tiempo, fue adquiriendo más poder y relevancia. Y en el año 538, el derrocamiento de los godos abrió el camino para su establecimiento, no solo como autoridad religiosa, sino también como poder político. La derrota de los ostrogodos fue un cumplimiento fundamental de la profecía bíblica, ya que fue el último de los 3 cuernos que se habían interpuesto en el camino del ascenso del cuerno pequeño de Daniel 8. Una de las características del poder del cuerno pequeño es que pensaría cambiar los tiempos y las leyes. La única ley que trata del tiempo en las Escrituras es el mandamiento del sábado. Los cambios del día sábado al domingo corresponden con el cambio de los tiempos, predicho por el libro profético de Daniel. Lo que es fascinante es que la iglesia principal de Roma es la Basílica de San Pedro, la autoridad eclesiástica de la iglesia, es la residencia del poder papal. Pero la iglesia principal es la de San Juan de Letrán. En San Juan de Letrán tiene la silla donde habla el Papa, ex cátedra. En otras palabras, simbólicamente, donde se sienta y hace sus decretos, ex cátedra, lo que significa que es infalible, que no puede equivocarse en sus afirmaciones cuando habla desde su cátedra eclesiástica. Y fuera de San Juan de Letrán hay un obelisco. Y ese obelisco es de Tutmosis III, que muchos historiadores consideraron el faraón del Éxodo. ¿No es fascinante que Tutmosis III, el faraón del Éxodo, que entró en conflicto con Dios y su profeta Moisés, también hizo una ley contra el sábado? La Biblia dice que el faraón dijo: «Y tú, Moisés, haces que el pueblo descanse con su sábado, guarda el sábado. Tú, Moisés, haces que el pueblo guarde el sábado. Ve a tus vecinos, quítales la paja, hazlos trabajar en ese día». Así que aquí había otro poder, que afrentó a Dios, e hizo ley contra el sábado. Entonces el obelisco, que representa ese poder, se erige justo afuera de San Juan de Letrán. Roma afirmaba blandir 2 espadas. Una era la espada del espíritu, y la otra era la espada del Estado. La primera espada la empuñaba de la mano del sacerdote, y la segunda de la mano del rey. Porque al igual que lo físico está sujeto a lo espiritual, lo secular debe estar sujeto a lo eclesiástico. Ese era el razonamiento a través de estas 2 espadas. Roma controlaba la libertad de conciencia individual. En la Edad Media, existía la firme creencia de que los reyes gobernaban por derecho divino, y como tales estaban sometidos a las autoridades eclesiásticas, que eran el máximo intermediario entre Dios y el hombre. Reyes y emperadores eran coronados por los poderes espirituales, y este concepto sigue vigente hasta nuestros días. La coronación de la reina de Inglaterra tiene lugar bajo los auspicios de la Iglesia, y sin esa autoridad, no hay autoridad real.
No pasó mucho tiempo hasta que todos los reinos de Europa estuvieron bajo el control de la Iglesia romana. Este periodo se conoce como la Edad Oscura, cuando el Estado estaba bajo el poder de la Iglesia, y la Iglesia controlaba la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. El poder político del Papa, por supuesto, tenía un precio. Y también la pompa y el esplendor de esta corte tenían un precio. Y así, el sistema papal exigía cada vez más fondos de los reinos políticos que pretendía gobernar. Las arcas del pueblo y de la nación se iban vaciando a medida que aumentaba el prestigio de la corte romana. Y luego estaba la cuestión de la salvación, porque el papado pretendía ser el único poder que podía difundir la salvación y los rituales y las tradiciones que se añadían uno tras otro suponían tal carga para el pueblo y creaban tal temor a la condenación que básicamente dominaban la conciencia en su totalidad, no solo a nivel individual, sino incluso a nivel político. Porque si alguien no estaba de acuerdo con el sistema papal, podía ser excomulgado. Y eso significaba, por supuesto, ser excluido de la salvación. No solo un individuo podía ser excomulgado, toda una nación podía ser puesta bajo interdicto. Si el papado decretaba, por ejemplo, que al pueblo no se le permitía participar en misa, o que la misa ya no estaba disponible para el pueblo, hasta que el rey realizara X, Y o Z. Entonces toda la nación temblaba de miedo, porque estaba excluida de la salvación. Y así, la presión eclesiástica creaba tensión política. La libertad de conciencia y la libertad de expresión no estaban permitidas. En el caso del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, que se negó a renunciar a ciertos derechos religiosos y seculares, tradicionalmente en manos de los reyes. El Papa había excomulgado y destronado a Enrique, y declarado ilegales todas las lealtades hacia él. El emperador consideró conveniente buscar la bendición del Papa a toda costa, y vio que no solo estaba en juego su trono, sino también su vida. Llevando a su esposa y a su joven hijo, cruzó los Alpes en pleno invierno, y llegó a la residencia del Papa, el 25 de enero de 1077. En ayunas y vistiendo solo una camisa penitencial. Enrique esperó 3 días, descalzo en la nieve ante la puerta, antes de que se le permitiera entrar. Es evidente que los papas no pueden ser atados ni desatados por ningún poder terrenal, ni siquiera por el del apóstol Pedro, si volviera sobre la tierra. Desde que Constantino, el Grande, reconoció que el pontífice ocupaba el lugar de Dios en la tierra, no pudiendo la divinidad ser juzgada por ningún hombre vivo, somos entonces infalibles y cualesquiera que sean nuestros actos, no somos responsables de ellos sino ante nosotros mismos. Solo nosotros, los papas, tenemos el poder de atar y desatar, de absolver a Nerón y de condenarlo. Y los cristianos no pueden, bajo pena de excomunión, ejecutar otro juicio que el nuestro, que es el único infalible. Un rey no debe temer ordenar masacres, cuando éstas retengan a sus súbditos en la obediencia, o les hagan someterse a la fe de Cristo, y Dios le recompensará en este mundo y en la vida eterna por estos asesinatos. Le ordenamos en nombre de la religión invadir estos estados, quemar sus ciudades y masacrar a estas personas. Debido al control que el papado ejercía sobre las conciencias, y a su pretensión de tener poder sobre los destinos eternos de las personas, los gobernantes se vieron obligados a cometer atrocidades indescriptibles contra su propio pueblo. Miles, si no millones, fueron masacrados simplemente por mantener sus propias creencias. Cualquiera que revelara con sus palabras o acciones una tendencia hacia el pensamiento crítico o independiente,
Era considerado un hereje y merecedor de la muerte. Y así fue como Roma creó instituciones que reprimirían sin piedad cualquier oposición a su ideología. Así surgió la Inquisición. Y también utilizó el poder del Estado para imponer sus ideologías y decretos. En un juicio inquisitorial, los prelados papales serían los interrogadores, pero el Estado ejecutaría la sentencia y aplicaría el castigo. De este modo, Roma podría decir que nunca participó personalmente en la tortura, aunque la autorizó e instigó. La Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que haya existido jamás. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Muchos fueron torturados sin renunciar a su fe, incluso por promesas de alivio. El carácter de estas personas piadosas era admirable. Muchos incluso se regocijaron cuando fueron considerados dignos de sufrir por la verdad, cantando canciones de triunfo en medio de las abrasadoras llamas. Recordaban la promesa de Cristo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Vaticano actual no ha olvidado su oscuro pasado, pero tampoco se avergüenza de él. Por extraño que pueda parecer, sus puertas principales están talladas con los escalofriantes recuerdos de escenas de tortura, casi como para recordar a los que entran lo que le ocurre a cualquiera que se atreva a discrepar con Roma y sus doctrinas. No solo mediante la tortura Roma imponía sus opiniones en las conciencias de los hombres. Se promulgaron decretos para sancionar económicamente a quienes se atrevieran a leer y pensar por sí mismos. El Concilio de Toulouse de 1056 amenazó con la excomunión a quienes tuvieran tratos con herejes. Esto prohibía a los herejes comprar o vender. Si no obedecían el decreto de la Iglesia, debían ser arrestados y castigados con la confiscación de todos sus bienes. En 1194, como consecuencia del decreto hecho en el Concilio de Toulouse, el rey Alfonso de Aragón emitió una orden para desterrar a un grupo de su reino, conocido como los valdenses. Capítulo 5. Lux lucet in tenebras. Una luz en la oscuridad. A pesar de la oscuridad de aquella época, siempre hubo individuos y grupos que mantuvieron la luz encendida, aunque tenuemente. Eran gente del libro. Ponían más énfasis en la autoridad de la palabra que en la autoridad de los seres humanos y la tradición. Y guardaban el sábado, y durante siglos fueron los que difundieron la palabra de Dios en oposición a los decretos y las tradiciones del romanismo. Los valdenses vivían en lo alto del Valle del Piamonte, situado en el norte de Italia, en esta región montañosa regada por arroyos. La vida no era fácil, pero les proporcionaba un refugio seguro lejos de los asesinos ejércitos papales que intentaban erradicarlos. Los valdenses educaron a sus hijos en la lectura de la palabra de Dios, y memorizaron pasajes de la Biblia, y estudiaron la palabra de Dios en sus escuelas. Porque la Biblia era un libro prohibido, cosían trozos de ella en sus ropas, y luego salían a comprar a las ciudades como vendedores ambulantes y mercaderes, para compartir el Evangelio con cualquier oyente amable. Si eran descubiertos, los mataban.
El papado en aquel tiempo estaba en contra de toda lectura de la Biblia. Cuando llegamos a este tema, es bastante fascinante que cuando Roma fue confrontada con respecto a su esfuerzo por erradicar la Biblia, insistieron en que el problema era la versión protestante de la Biblia. Y así es como justifican su acto. Y este aborrecimiento a la palabra escrita continuó hasta la época reciente. El papado sabe que el estudio fiel de la Biblia revelará todas sus enseñanzas antibíblicas y como religión dominante no puede permitirse esto. Es necesario emprender todos los esfuerzos posibles para evitar la lectura de los Evangelios. Es ese libro, el que más que ningún otro estimula inquietudes y tormentas contra nosotros, para que estemos completamente perdidos. De hecho, si alguien estudia y examina cuidadosamente, y luego compara con la forma en que enseñamos y lo que hacemos con el texto bíblico en nuestras iglesias, descubriría inmediatamente la falta de armonía y vería nuestra doctrina, que a menudo es opuesta a aquellos. Si eso se entiende y arraiga en la gente, no faltarán quejas y acusaciones hacia nosotros. Cuando eso se difunda y la gente lo escuche, seremos menospreciados y despreciados. Por lo tanto, es necesario apartar completamente la Biblia de la vista de la gente, con mucha precaución, porque de lo contrario podríamos instigar disturbios, revoluciones y revueltas. Incluso 3 siglos después de esta cita, el Papa Pío VII pronunció estas sorprendentes palabras sobre los peligros de conocer los mensajes de la Biblia. Numerosas asociaciones fundadas en toda Europa para la traducción de la Biblia a las lenguas del pueblo, con la excusa de que lo hacen en interés de la ley de Dios, están haciendo, en mi opinión, una cosa terrible. Por supuesto, es necesario destruir esa plaga por todos los medios posibles. Los valdenses fueron el blanco porque durante siglos habían conservado una traducción de la Biblia en su propia lengua. Estamos aquí en una de las escuelas de los valdenses. Las escuelas valdenses, donde los misioneros de los valdenses fueron entrenados en la Biblia. En estos edificios sin pretensiones. Los misioneros que mantuvieron viva la luz del Evangelio de Dios, durante la Edad Oscura, estudiaron la palabra de Dios, hicieron copias fieles de las Escrituras. Eran los guardianes de la palabra de Dios no adulterada, y guardaban retazos de ella en sus mangas mientras hacían sus negocios de mercaderes por toda Europa. Y difundieron esta luz poco a poco. ¿Pero qué precio pagaron? Estas personas tenían amor por la verdad. Su lema era la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Guardaban todos los 10 mandamientos. Eran partidarios del séptimo día sábado. Y el sábado estaba en conflicto con la adoración dominical de Roma. Por eso pagaron su precio por difundir la palabra de Dios. Fueron perseguidos sin piedad. Los arrojaron desde los altos acantilados. Las mujeres embarazadas eran despedazadas y luego sus fetos arrastrados fuera de sus vientres. Golpeaban las cabezas de los niños contra las rocas. La historia registra las masacres que tuvieron lugar en este hermoso valle y en otros valles similares a este. John Milton escribió ese soneto sobre esta masacre, en el que lamenta el sufrimiento de los valdenses por la palabra de Dios, estos fieles heraldos de la palabra de Dios. Venga, oh Señor,
a tus santos masacrados, cuyos huesos yacen esparcidos en las frías montañas alpinas. Incluso aquellos que guardaron tu verdad tan pura de antaño. Cuando todos nuestros padres adoren cepos y piedras, no olvides en tu libro registrar sus gemidos. Que fueron tus ovejas y en su antiguo redil, degolladas por los sangrientos piamonteses, que rodaron madre con infante por las rocas, sus gemidos redoblaron los valles a las colinas, y ellas al cielo. Su sangre martirizada y sus cenizas siembran. Sobre todos los campos italianos aún se enseñorea el triple tirano. Para que de ellos crezca el 100 por 1, que habiendo aprendido pronto tu camino, huya del infortunio babilónico. Capítulo 6. El lucero de la mañana. Wycliffe. Jesús vino a este mundo para mostrar que Dios se interesaba personalmente por el bienestar humano. Él comulgaba directamente con la humanidad. Había un toque personal, un acceso personal. Las autoridades eclesiásticas de la Edad Media cambiaron este concepto de acceso personal a Dios. La comunicación y el acceso directo fueron eliminados, y los intermediarios humanos ocuparon su lugar para mantener el control sobre las mentes de las masas. Los instrumentos humanos sustituyeron a la comunicación directa con Dios. A los santos y reliquias se les atribuyeron poderes místicos, de modo que los rituales ocuparon el lugar de las relaciones. Incluso llegó a ser posible comprar y vender privilegios espirituales, como el perdón de los pecados. Y esto pronto se convirtió en una empresa comercial. Así como Simón el Mago trató de comprar el poder del Espíritu Santo y fue condenado por los discípulos por ello. Así que el comprar el favor de Dios a través de obras o contribuciones financieras caen en la misma categoría. Sin embargo, esta fue la base del poder de la Iglesia romana. Después del año 538 después de Cristo, el mundo se sumió en una oscuridad cada vez mayor. La superstición ocupó el lugar de la fe durante 1260 años. Esta oscuridad persistió. Los monjes y frailes llevaban una vida de aparente pobreza. Pero, en realidad, vivían una vida de lujo, ganada a través de la mendicidad. Drenaban los recursos del pueblo. No trabajaban, y hacían que el trabajo útil pareciera despreciable. Los frailes utilizaban su poder de oír confesiones y conceder el perdón para enriquecerse, exigiendo limosna al pueblo con amenazas y denuncias, mientras los enfermos y los pobres seguían sufriendo. Aumentaron las riquezas de los frailes y sus abundantes mesas. Los frailes indujeron a muchos jóvenes a entrar en el claustro y dedicarse a la vida monástica. Y a menudo esto se hacía sin el consentimiento o incluso sin el conocimiento de sus padres, bajo el pretexto de perseguir a Cristo. Se enseñaba a los jóvenes que incluso debían ignorar las súplicas de sus padres. Así, los hogares y los padres se vieron privados de la ayuda y la sociedad de sus hijos e hijas. Los estudiantes de las universidades se vieron arrastrados por los engaños de los frailes, de modo que los padres dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas, temiendo la influencia de los monjes. Como resultado, las escuelas languidecieron, y prevaleció la ignorancia. En los años 1300, el mundo había pasado su medianoche. Las horas de oscuridad se desvanecían,
y en muchas tierras aparecieron signos de la venida del ocaso, había llegado el momento de que las escrituras fueran traducidas y entregadas a los pueblos de diferentes tierras, en su lengua nativa. En los diferentes países de Europa, los hombres estaban siendo movidos por el Espíritu de Dios, para buscar la verdad y traer luz y liberación al mundo. Trataban de romper las cadenas del error y de la superstición, y exhortaban a los que habían sido esclavizados durante tanto tiempo, a que se levantaran y afirmaran su libertad. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el siglo XIV, había mucha hambre de luz. Los estudiantes acudían en masa a las universidades de la época, y Oxford era una de las más destacadas. Uno de los grandes estudiantes de esa época fue el joven llamado Wycliffe. Wycliffe era conocido como la estrella de la mañana de la Reforma. Fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta contra Roma que él inició, nunca fue silenciada. Esta protesta inició la lucha que daría lugar a la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Era un hombre extremadamente inteligente, y no solo le interesaban los asuntos de religión, sino que estaba muy interesado en el derecho constitucional, sobre todo porque Inglaterra y el papado estaban enfrentados desde la época del rey Juan, cuando éste había intentado suprimir el poder de la Iglesia, lo que finalmente acabó con la muerte de uno de los arzobispos, Tomás Becket, lo que dio al papado el poder de exigir a Inglaterra grandes tributos, que finalmente el pueblo y los señores se rebelaron. Y entonces la Carta Magna puso fin a este dinero. Más tarde, el papado promulgó leyes de excomunión y amenazas de salvación a la nación. Y este problema de la cuestión financiera se intensificó. Wycliffe se interesó por esta cuestión, y pronto fue introducido en los debates parlamentarios, para ayudar a determinar si los estados debían pagar los impuestos al obispo de Roma. Wycliffe tenía una mente muy astuta, y argumentó que el obispo de Roma no podía haber recibido de su predecesor, el humilde Pedro, el discípulo de Jesús, lo que no tenía que dar. Y como Pedro no tenía poder político, ni influencia financiera, sino que era simplemente un apóstol del Evangelio. Así que el heredero de esa posición también debe ser solo uno que dispensó el Evangelio, y no debe tener el poder que Pedro no tenía. Y este fue un argumento que agradó al reino, por lo que decidieron no pagar este tributo. Y realmente cambió la mentalidad de la nación inglesa en este sentido. También tuvo un gran problema con los excesos de los frailes, que exigían fondos bajo la pretensión de pobreza, pero vivían en el lujo. Wycliffe, en 1360, publicó un artículo, Objeción a los frailes, en el que los acusaba de 50 herejías. Wycliffe pidió la abolición de todo el sistema. Wycliffe estudió la palabra de Dios y se convirtió en una pasión para él. Fue uno de los pioneros de la idea de que las obras como la misa, la peregrinación y la limosna no pueden traer el perdón de los pecados y ganar la vida eterna.
Muchos piensan que si dan un centavo a un perdonador, serán perdonados por haber quebrantado todos los mandamientos de Dios, y por eso no hacen caso de cómo los guardan. Pero digo esto con certeza. Aunque tengas sacerdotes y frailes que canten para ti, y aunque cada día oigas muchas misas, y fundes iglesias y colegios, y peregrines toda tu vida, y des todos tus bienes a los indulgentes, esto no llevará tu alma al cielo. Que Dios y su infinita misericordia destruyan el orgullo, la codicia, la hipocresía y la herejía de este perdón fingido, y hagan que los hombres se ocupen en guardar sus mandamientos y en poner plenamente esa confianza en Jesucristo. Y así, con el tiempo, incluso tradujo las escrituras a la lengua inglesa. Por supuesto, los manuscritos que tenía, los que estaban disponibles en ese momento. Así que tradujo la Vulgata latina al inglés. Pero era inglés antiguo, el inglés Chaucer, y su Biblia no fue ampliamente distribuida. Pero lo que hizo fue crear el hambre por la palabra, porque ahora por primera vez la gente podía leerla en inglés, pero no había manera de distribuirla. No se había inventado la imprenta de Gutenberg. La búsqueda del conocimiento llevó a Oxford a estudiantes de toda Europa. Entre los estudiantes había estudiantes de Bohemia, y estos estudiantes siguieron los caminos de Wycliffe y estudiaron los escritos de Wycliffe. Y cuando regresaron a Bohemia, trajeron estas ideas con ellos. Las ideas de Wycliffe acabarían siendo recogidas por un erudito muy astuto, llamado Juan Huss. Capítulo 7. Juan Huss. Bohemia, que hoy está representada por Eslovaquia y la República Checa, se había resistido a las pretensiones del papado durante siglos, desde los años 800. La Biblia había sido traducida a la lengua local, y la verdadera fe fue preservada a través de los esfuerzos secretos de los valdenses y albigenses, que habían llegado a Bohemia después de haber sido expulsados de sus hogares, Francia e Italia. Hubo muchas voces en Bohemia que se levantaron para condenar la corrupción de la Iglesia, y pronto la persecución contra ellos se levantó también en Bohemia. No tardaría el Papa Gregorio en intentar eliminar el acceso a la palabra de Dios. En el año 1079, el Papa Gregorio VII informó al rey de Bohemia que él, después de un estudio de la palabra, había llegado a la conclusión de que Dios estaría bien complacido si las escrituras y las liturgias se llevaran a cabo en una lengua que el pueblo no entendiera. Y la lengua latina era lengua muerta y era perfecta. Así que el pueblo no tenía ni idea de lo que decían las escrituras, ni de lo que implicaban. Solo tenían la palabra de los prelados, los obispos y los sacerdotes. No tenían ni idea de lo que decía realmente la palabra de Dios. Los individuos ya no podían leer la palabra por sí mismos y llegar a sus propias convicciones, sino que ahora tenían que entender la palabra a través de los ojos de otra persona. Esto eliminó la libertad de conciencia y despojó a las personas del derecho a encontrar la verdad. Y esto fue la Edad Oscura. Y se llaman edades oscuras por esa misma razón, porque la Biblia dice que tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Si esa luz se apagara,
entonces las tinieblas descenderían sobre el mundo. A finales del siglo XIV, surgió Juan Hus, de origen humilde y madre piadosa, que creía en la educación y en el temor de Dios, como los bienes más valiosos. Ella hizo que lo aceptaran en la Universidad de Praga como becario de caridad. Pronto se distinguió por su duro trabajo, su rápido progreso, su vida intachable, y su agradable disposición. Era un devoto católico romano, y se esforzaba por seguir las enseñanzas de la Iglesia. Ingresó en el sacerdocio tras completar sus estudios universitarios. Pronto se vinculó a la corte del rey, y fue nombrado profesor y rector de la universidad. En pocos años, el humilde erudito de beneficencia se había convertido en el orgullo de su país, y su nombre era conocido en toda Europa. Varios años después de hacerse sacerdote, fue nombrado predicador de la capilla de Belén en Praga. Aunque la predicación de las Escrituras en la lengua del pueblo había continuado a pesar de la oposición de Roma, todavía había una gran ignorancia de la Biblia, y los peores vicios se practicaban entre la gente. Juan Hus se puso a corregir esta maldad y a educar al pueblo en la palabra de Dios. A través de su propio estudio de la palabra de Dios, Juan Hus descubrió errores en las enseñanzas de la Iglesia. Estos pronto los dio a conocer desde la capilla de Belén. Juan Hus colocó la autoridad de la Biblia por encima de papas y concilios, y así entró en el camino del protestantismo. Fue mientras Juan Hus estudiaba la palabra de Dios, y cómo se comparaba con las enseñanzas de la Iglesia, que Jerónimo, un ciudadano de Praga, visitó Oxford y asistió a las conferencias de Wycliffe. Jerónimo llevó los escritos de Wycliffe a Bohemia. Fue de esta manera que Juan Hus se familiarizó con la obra de Wycliffe. A través de Wycliffe, la mente de Juan se expandió para ver aún más de los errores de Roma. En esta época, en 1404, llegaron a Praga dos teólogos de Inglaterra, Jacobo y Conrado de Canterbury, graduados en Oxford, y discípulos del Evangelio. Habían cruzado el mar para difundir en las orillas de Moldava todos los conocimientos que habían aprendido en Inglaterra. Su plan era organizar debates públicos, pero se les impidió hablar públicamente de sus puntos de vista. Así que los dos visitantes encontraron otra vía para llevar a cabo su misión. Como habían estudiado arte, además de teología, pensaron que podrían utilizar su lápiz para su propósito. Con el permiso de los anfitriones, proceden a demostrar su habilidad en un dibujo en el pasillo de la casa en la que vivían. En una pared, representaban la humilde entrada de Cristo en Jerusalén, manso y montado en un asno. En la otra, mostraban la magnificencia más real de la cabalgata pontificia, en la que se veía al Papa engalanado con la triple corona, vestido con ropajes salpicados de oro y todo lustroso de piedras preciosas. Cabalgaba orgulloso sobre un caballo engalanado, con las trompetas proclamando su aproximación, y una brillante multitud de cardenales y obispos siguiéndole en la retaguardia. Este fue un sermón verdaderamente elocuente. Muchos se acercaron para contemplar y marcar el contraste presentado entre el humilde estado de Cristo, el fundador de la Iglesia cristiana, y el pontífice papal, que afirmaba ser el representante de Cristo. Pronto, la gente se agitó tanto por este concepto, que los forasteros ingleses decidieron que lo mejor era marcharse. Pero los pensamientos que despertaron siguen fermentando en las mentes de los ciudadanos. Entre los que se acercaron a contemplar esta antítesis de Cristo y Anticristo, estaba Juan Hus, y el efecto que tuvo sobre él fue llevarle a estudiar con más atención que nunca los escritos de Wycliffe. Lo que sucedía en Praga no podía seguir siendo desconocido en Roma.
Al ser informado de los procedimientos en la capital bohemia, el Papa Alejandro V escribió una bula, en la que ordenaba al arzobispo de Praga que impidiera toda predicación de las opiniones de Wycliffe en capillas privadas y que evitara la lectura de sus escritos. Siguieron el gran auto da fe, que es la quema pública, no de personas, sino de libros, de más de 2 volúmenes fueron quemados por orden del Papa. La belleza y el precio de los libros mostraban que sus propietarios eran hombres de alta posición, y su número reunido en una sola ciudad atestigua cuán ampliamente circulaban los escritos de Wycliffe en Bohemia. Juan Hus encontró chocantes, alarmantes y extremadamente radicales las audaces opiniones de Wycliffe y sus radicales reformas. Su amor por la verdad y la palabra de Dios le llevó a creer ardientemente en los sentimientos de Wycliffe. Sin embargo, Juan amaba a la Iglesia católica y creía que era la Iglesia de Dios, pero que necesitaba desesperadamente una reforma. Creía que los dirigentes eran corruptos, y que muchas de las prácticas no eran bíblicas. Pero pensó que una reforma honesta pondría a la Iglesia de nuevo en favor de Dios. A medida que pasaba el tiempo, Juan Hus comenzó a comprender la profundidad de las perversiones que estaba viendo en la Iglesia de Roma. Y un escrito muy importante de Juan fue su tratado, llamado Los 6 Errores. En él se esbozaban los principales errores, en opinión de Juan, de la Iglesia Católica Romana y sus representantes. No solo Juan y su círculo de amigos, entre los cuales estaba Jerónimo, que cuestionaba la autenticidad de la misa, en cuanto a si un sacerdote podía transformar la hostia en el cuerpo literal de Cristo. Pero también cuestionó el hecho de que se ofreciera en una sola clase, es decir, solo la hostia y no el vino. Así que empezaron a introducir el servicio de comunión en ambas clases, lo que causó furor en Roma. Eventualmente, Juan entró en conflicto con Roma y se le prohibió hacer la misa. Entonces concentró su energía en predicar desde el púlpito, en la capilla de Belén. Cientos escucharon y creyeron las predicaciones de Juan. Esto pronto fue conocido por los papistas como la herejía de Bohemia. Roma fue implacable en su persecución de los adherentes a la llamada herejía bohemia. Cuando los adeptos eran capturados, eran juzgados y ejecutados, y sus cabezas decapitadas se colgaban de las torres de los puentes que cruzan el Moldava. Las denuncias públicas de Juan Hus sobre los fastuosos estilos de vida de los sacerdotes y las erróneas enseñanzas de la Iglesia no fueron toleradas por Roma. Eventualmente, Juan fue llamado ante un concilio para responder por sus enseñanzas. Cuando Juan Hus fue finalmente convocado al concilio de Constanza, con la garantía de paso libre por parte del emperador, fue condenado a muerte. A pesar del emperador que aparentemente se puso colorado frente a los prelados, demasiado asustado para oponerse a ellos. Juan Hus fue condenado a muerte en la hoguera. En la ejecución de Juan Hus, el verdugo dijo burlonamente: «Hoy vamos a cocinar un ganso». Porque la palabra Hus también significa ganso. Y Juan Hus replicó: «Dentro de 100 años surgirá un águila que no podréis reprimir». ¡Qué predicción tan fascinante! Porque precisamente 100 años después, Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de Wittenberg.
Después de la ejecución de Juan Hus, los perseguidores recuerdan de repente que las ideas responsables de este levantamiento habían emanado de Inglaterra en la época de Wycliffe. Así que en venganza desenterraron los huesos de Wycliffe y los quemaron. Los molieron hasta hacerlos polvo y los arrojaron al río Swift, erradicando simbólicamente los principios de Wycliffe y su pensamiento. Pero al arrojar esas cenizas al río Swift, se dispersaron por todo el globo, y las semillas del Evangelio, en lugar de ahogarse en el mar, brotaron en los distintos continentes.